En el presente cortometraje vamos a emprender un viaje, pero no uno cualquiera. Un viaje que atraviesa milenios, que nos lleva desde las cenizas del primer fuego hasta el zumbido eléctrico de las grandes ciudades. Un viaje desde el rugido del cazador primitivo hasta el clic de la transacción digital. Pero no es una historia sobre imperios, tampoco sobre guerras ni religiones. Es algo mucho más profundo, algo invisible a los ojos, pero omnipresente. Contaremos la historia del verdadero motor oculto detrás del progreso humano, de aquello que permitió a millones de personas que jamás se conocieron entre sí cooperar de manera espontánea, libre y precisa. Veremos el eterno brillo del oro y cómo fue ignorado, deformado, destruido y vapuleado por los apetitos de los estados y sus impresoras, del lenguaje oculto de la cooperación humana. Bienvenidos, porque esto es el sistema de precios. Verga, pero qué intro más magnánima. Bueno, supongo que ahora tengo que cubrir las expectativas, ¿no? Pero bueno, déjenme aclararles antes de empezar que este trabajo, como los anteriores, es complementario con todo lo otro. O sea que, si bien ya hablamos un montón de los precios, yo nunca ahondé en el tema porque no quería irme por la tangente. Entonces ahora le dedicamos un espacio exacto a esto. Pero, dicho sea de paso, al ustedes poder ver en los otros audiovisuales van a comprender mejor lo que hablemos hoy. Y muchas cosas que de repente ahora no estoy profundizando, para no irme por la tangente, ustedes van a poder indagar en los otros videos, ¿no? Así que bueno, sin más dilatación y sin más rodeo, vamos a por el meollo. En gran parte la cooperación social es el intercambio. Esto ya lo explicamos muchas veces. Y para poder ejecutar transacciones, que eso es el intercambio, para poder entender las preferencias ajenas, necesitamos un sistema que nos dé números cardinales, eso ya lo hablamos, y necesitamos asociar dos cosas que los intercambiantes valoren, ¿tá? Y es producto de esto, que son las cosas mínimas que necesitamos para que se dé el intercambio, que aparece la primer forma relativa y primitiva de precios. Bueno, si bien yo sé que ustedes no son unos ignorantes de mierda, por un tema de formalidad me parece meritorio enmarcar qué es el trueque. Si tuviésemos que definir el trueque, podría decirse que cambio que se ejecuta con motivo de saciar directamente necesidades de los involucrados, cediendo propiedades mutuamente. ¿Qué implica esto? Bueno, muy fácil, lo voy a explicar con un ejemplo. A la izquierda está Milton y a la derecha estoy yo, obviamente, ¿no? Y se da la situación en la cual yo tengo un tornillo y Milton tiene un paquete de húngaras, ¿no? Entonces, como hay una doble coincidencia de deseos, ¿tá? Que esto es un sinónimo de trueque, como hay una doble coincidencia de deseos entre tornillo y húngara, se va a dar un intercambio, un trueque, en el cual yo le transfiero a Milton mi tornillo, porque no nos olvidemos que él es tornero y los torneros, yo no entiendo muy bien cómo, pero usan tornillos, y como yo soy una persona que le gusta mucho consumir las húngaras, le voy a ceder mi tornillo a cambio de una húngara. Este es el trueque. Hay que entender los elementos que tiene el trueque que explican por qué es que el trueque nace y se da. El trueque, aunque no se note a primera vista, funciona con números cardinales, ¿tá? ¿Qué significa? Que funciona con números que se pueden comparar entre sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque últimamente yo puedo comparar los bienes que uso para transaccionar. Yo puedo decir, bueno, mirá, en la transacción que hice con Milton, yo sé que un tornillo equivale a una húngara, a un paquete de húngaras, ¿no? Y puedo tener cierta relación numérica, y eso me sirve a mí, y le sirve a la humanidad para poder relacionar las preferencias de las demás personas. Esto es muy importante. Y esta es la cualidad que tiene el trueque principal que la hace haber proliferado tanto en los inicios de la humanidad, ¿no? Hay que entender
lo profundo que es el trueque y lo importante que es, porque es la primera forma que encuentra el ser humano de intercambiar. Y esto se da ya desde el neolítico, desde los albores de la humanidad. El hombre está intercambiando y está haciendo uso del trueque como la primera forma de intercambio para poder cooperar socialmente. ¿Y cómo sé yo esto? Bueno, hay pruebas arqueológicas y esto me voy a detener un rato porque es interesantísimo. En un estudio arqueológico en Turquía, más específicamente en Cantalyok, se encontraron restos de herramientas manufacturadas de obsidiana. Y lo curioso de esto es que la fuente más cercana de obsidiana es en Capadocia, que no quiero profundizar mucho, pero lo que importa saber es que es un lugar muy lejano. Y esto no solo se tiene de este registro arqueológico, se ha visto con otras cosas, se ha visto en lugares costeros, donde en lugares muy lejanos se encuentran herramientas que se tienen que construir con conchas de la costa. O sea, se han visto que hay bienes que han viajado a lugares muy lejanos y a priori sin explicación, porque no nos olvidemos que estas sociedades eran sociedades sedentarias, están en el neolítico, los humanos estaban asentados en lugares. Entonces es complicado explicar esta transferencia que se da. La única forma es que hayan habido intercambios entre las diferentes civilizaciones. Por eso es que se tienen estas pruebas, ¿no? Entonces quédense con esto. El trueque es el origen, es el nacimiento, es la madre que logra parir al intercambio en la humanidad. El trueque es una cagada, una mierda, un zurullo, poñiga, una bosta, un sorete. En definitiva, el trueque es una garcha. Bueno, pero se preguntarán por qué acabo de decir esto, pues todo lo que dije. Bueno, porque todo bien con el trueque, pero bueno, es muy complicado, ¿no? Para que se dé una doble coincidencia de deseos se tiene que dar una alineación de astros y es una cosa compleja. Es muy raro que se dé y no es tan fácil, no es tan flexible, no nos permite intercambiar tanto como podríamos intercambiar. Y ante esto nace la evolución, una de las tecnologías más importantes de la humanidad. Diría que es una de las revoluciones más grandes que ha sufrido el ser humano, junto con la rueda y con la agricultura, con el nacimiento de la agricultura. Y es el nacimiento de la moneda. Bien, ¿cómo se da esto del nacimiento de la moneda? Esta historia es importantísima para la economía. Es importantísimo para entender la economía cómo aparece la moneda. Bueno, muy fácil. Primero, el trueque empezó a aumentar, ¿no? O sea, siempre que se daba la posibilidad de que se pudiesen intercambiar bienes de forma directa, se daba. Y el trueque se daba. Entonces, el trueque empezó a crecer dentro de la medida de lo posible, ¿no? Siempre y cuando hubiesen coincidencias de deseos, ¿no? Y dentro de todas las cosas que se intercambiaban en el trueque, existe un bien majestuoso, un bien legendario, aquel bien que permitió a la humanidad uno de sus mayores avances. Y este bien tenía ciertas características. Era escaso y era homogéneo. ¿Qué significa esto? Bueno, que no había muchas cantidades y que todas las unidades que había de este bien eran similares entre sí. Era un bien valorado. Justamente esto va relacionado con que era escaso, ¿no? Aunque no necesariamente debe ser así, pero va relacionado. Como era escaso, a la vez la gente lo valoraba. Además, era portable, o sea, era fácil de llevar, ¿no? Era como la goma o como el lápiz del avión. Yo lo puedo llevar a cualquier lado. Era duradero, cosa que este lápiz no cumple, ¿no? Pero era algo que duraba mucho tiempo, este bien. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos bienes que cumplen esto. Entonces lo que vamos a ver al principio es que en diferentes sociedades hay diferentes bienes que cumplen esta majestuosidad. Pero ahora, bueno, ¿qué es lo que pasa con este bien, ¿no? ¿Cuál es la trama que hay detrás? Bueno, que por estas características que yo acabo de dar, son las características que hacen que este bien sea el más transaccionado. Porque es el más cómodo de llevar, todas las unidades son iguales, o sea que es fácil de contarlo al bien. Y como más o menos todo el mundo lo valora, es fácil que cualquiera pueda intercambiarlo, ¿no? Y este bien majestuoso, que era el más intercambiado, señoras y señores, se transforma en la moneda de cambio. Y su valor ya deja de ser por lo que era en un principio y pasa a ser valorado únicamente como bien de cambio. O sea que nace un bien, nace una moneda, nace un bien que es valorado únicamente por el intercambio. La moneda representa
la colaboración, representa la cooperación humana, porque representa el intercambio, porque su sentido, su valor existe gracias a que sirve para que intercambiemos cosas. Fíjense lo profundo y lo hermoso de la moneda. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué verga tiene que ver el diente de perro que está acá en el medio? ¿Lo puse por acaso soy un enfermo y un psicópata? Sí, pero además de eso, me gusta a modo de ejemplo impactarlos con este diente de perro, porque fue la moneda de cambio que se usó en Papúa Nueva Guinea, para que vean lo abstracto que es. O sea, cómo en esa sociedad se valoraba el diente de perro por una cuestión ritualística, no quiero profundizar mucho, pero se valoraba el diente de perro, es una unidad duradera, es una unidad divisible, divisible no, pero digo, es homogénea, es una unidad que se puede portar. Entonces los tipos lo empezaron a usar como medio de cambio, y su valor principal era para el intercambio. Pero bueno, dicho esto, lo importante es caer al mundo real. Y el mundo real, lo que pasó fue que a lo largo de la historia, con el nacimiento del capitalismo y la globalización, y cuando nace este mercado mundial, como ustedes bien sabrán, a cada mercado le corresponde su respectiva moneda. Por eso es que, como las sociedades eran muy distintas al principio de la humanidad, y eran sociedades separadas, eran economías separadas, eran mercados separados, teníamos distintas monedas, ¿no? Una más rara que la otra. Pero cuando tenemos una globalización, cuando nace el capitalismo, cuando el mercado es global, nace por antonomasia la moneda global. Nace aquella moneda, aquel bien que va a representar el intercambio, ya no a nivel de sociedades, sino a nivel internacional. Aquel bien que puede ser valorado por intercambio desde las tierras del fuego hasta India. Y ese bien, señoras y señores, es el oro. El nacimiento del patrón oro y su muerte por parte del Estado y muchísimo más en la segunda parte. Así que dale, no seas boludo, seguí mirando videos hasta que te sangren los ojos.